Ahora mismo las 10:57 minutos de la mañana, seguimos en Torrevieja Radio y vamos a tener esa entrevista que hemos anunciado en este lunes. Tenemos con nosotros al alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, al que saludamos ya. Eduardo Dolón, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal todo? Antes de empezar. Pues empezando semana y la verdad muy cargada de trabajo porque es semana de Cortes Valencianas, o sea que tengo que estar, esta semana serán 2 días en Valencia, miércoles, jueves. Y muy intensos, la verdad, y preparando, pues por ejemplo, muchas reuniones que tienen que ver con el puerto y algunos otros temas que espero que el próximo viernes en Junta de Gobierno sean noticias y que son, bueno, algunos de ellos muy esperados. Vamos a hablar especialmente del asunto del puerto, de esas propuestas que se han dado a conocer también en estas últimas semanas, pero antes de eso, decir que esta entrevista va a durar un tiempo determinado, no porque no nos gustaría extendernos lo máximo posible, sino porque a las 12 hay un minuto de silencio convocado por la Federación de Municipios y Provincias del incendio, sobre el incendio de Valencia, que me consta, me parece que el alcalde estaba precisamente en Valencia el día de que ocurría ese suceso. Además, saliendo de Valencia, de mis obligaciones en las Cortes y pasé además muy cerca, pasé creo que fue a las 5 y poco, es decir, fue 15 o 20 minutos después, lo que son las casualidades, pero como bien decía Rafa, hoy a las 12, y lo digo más que nada para los oyentes, si quieren solidarizarse, pues en la puerta del ayuntamiento vamos a guardar esos 5 minutos de silencio, pero sobre todo de trasladar nuestras condolencias a esos familiares que algunos de ellos, pues fíjate, tenemos indirectamente algún torrevejense que tenía relación con esa familia de 4 miembros, con los 2 pequeños, en concreto el que tenía 2 semanas. Bueno, la verdad es que ha sido algo impactante, bastante fuerte y que, bueno, pues yo creo que también nos ha mandado un mensaje muy importante de que tenemos que extremar muchas de las medidas de seguridad, con lo cual, pues bueno, en ese sentido, esperar a todos los que quieran a las 12. Por eso nos tenemos que ir, Rafa, a las 12 menos 10 para llegar puntuales a esa hora. Perfecto. Como decimos, vamos a hablar mucho del proyecto del puerto porque, como comentábamos, hace escasas fechas se lanzaban las 4 propuestas que en principio, aunque con modificaciones y con cuestiones que vamos a ver a continuación, el ayuntamiento ha planteado como las que pueden ser finalmente las que se lleven a cabo. Vamos a contar un poquito para que los oyentes de Torrevieja Radio puedan conocer acerca de esas propuestas, ¿no? Y qué particularidades presentarían cada una de ellas. Alcalde, si le parece, hablamos de la primera, que creo que es la que más posibilidades o la que más... creo que es la tercera. Bueno, ahora la cuestión de los números no la voy a tratar yo, pero hay algunas que tienen, como digamos, el beneplácito, ¿no?, más del ayuntamiento, porque son las más factibles, las que se ajustan más a la economía, en fin, una serie de cuestiones que las hacen preferidas. Pero vamos a hablar de cada una de ellas, como decíamos. Si te parece, Rafa, hablamos un poco de forma genérica de las 4 y luego, si quieres que nos detengamos, Perfecto. ¿no? De forma muy resumida, efectivamente, llevamos más de año casi y medio trabajando en lo que muchos torrevejenses se han preguntado. No arrancan las obras, parece ser que nada más que se habla de la parte concesionaria. Estamos viendo que ese centro de ocio va bueno, cada día a un ritmo de obra más acelerado, pero la parte municipal no arranca, ¿no? Y por eso hemos estado haciendo este trabajo, ¿no? Como decías. En concreto, hay 4 alternativas. Nosotros hemos denominado la alternativa primera, la 0, y la última, que es la cuarta, la 3. Por eso hay confusión a veces en el número, ¿no? ¿Cuál es la alternativa 0? La alternativa 0 es la del punto de partida, en la que presentamos el proyecto en este caso en el Teatro Municipal de la ciudad de Torrevieja, donde tenía aproximadamente pues un coste de inversión que lo cifrábamos en unos 35 millones de euros aproximadamente. Luego, a partir de ahí, yo creo recordar que es público y notorio, hubo un grupo de ciudadanos de algunas de las zonas en concreto que no veían con buenos ojos, efectivamente, de que se centralizaba lo que es el tráfico rodado bueno, algunos calificaron, yo creo que era exagerado, pero bueno, una autovía que cruzaba el puerto, ¿no? Y ahí pues muchos vecinos participaron en hacer propuestas en este sentido. Fruto de esa propuesta y sobre todo también la aprobación de la legislación vigente de zonas de bajas emisiones, esto hay que recordarle a todos los oyentes para quien no esté familiarizado, significa que en los municipios de más de 50.000 habitantes estamos obligados por ley a hacer inversiones que lo que hagan es tener zonas donde los vehículos estén de forma controlada o, si es posible, que no hayan, ¿no? Bueno, pues entonces efectivamente ahí es donde dimos ese salto a una propuesta donde se soterrara todo el tráfico, es decir, todo fuese por el subsuelo.
Aquí, bueno, estuvieron prácticamente la mitad del periodo que yo he cifrado haciendo los cálculos, pero no los cálculos. Tenemos un anteproyecto, que es el que hemos presentado, donde efectivamente veíamos que soterrábamos el tráfico desde la avenida Gregorio Marañón y salíamos, en este caso, por Ramón y Cajal, en dirección a Apolo. Esa era la salida. Todo lo demás ocurría por el subsuelo, es decir, no veíamos ningún coche en todo el entorno, no solo del puerto, sino en todas las confluencias de las calles de Ramón Gallú hacia abajo. Esto es algo que no se le ha dado importancia, ¿no? Por eso el coste, por eso vale 165 millones de euros. Estamos hablando de hacer una obra, pues probablemente, como algunos me habían manifestado, es algo que no se puede afrontar, es algo que tiene un coste elevado. Y bueno, sobre esta propuesta decirte, Rafa, que el que no la hayamos tenido en consideración inicialmente no es por el coste económico, es decir, supondría el ayuntamiento, pues lógicamente, que se endeudara en unos niveles importantes, supondría utilizar toda la carga de inversiones del ayuntamiento en los próximos 4 o 6 años, es decir, podríamos afrontarlo, pero el principal problema es el técnico y es el que tiene que ver con las fachadas de todo lo que son los edificios de Paseo Vistalegre, que no nos garantizan su afección sobre ellos, y además teníamos que sobre el Paseo Vistalegre, el aparcamiento subterráneo, habría que hacer una segunda planta para ubicar en esa segunda planta el actual aparcamiento, y en la primera planta es por donde entrarían esos túneles para comunicarnos con el club náutico, con el aparcamiento subterráneo del centro de ocio y sobre todo con la comunicación con la cofradía de pescadores o la lonja y Marina Salinas. A raíz de ahí, de esa propuesta, pues bueno, se le plantean al equipo de redacción que nos den alguna alternativa más y que en todo momento pueda ser un modelo híbrido. Y digo híbrido en el que combine algo de tráfico que cumpla las zonas de bajas emisiones en superficie y el resto de forma subterránea, ¿no? Y entonces ahí encontramos dos propuestas, la que nosotros denominamos como 2 y la 3. La 2 es en la que tiene 2 soterramientos incluidos, que sería el de que anunciamos hace algunas fechas y que también ha tenido distintas aportaciones por los ciudadanos, ha tenido pues probablemente más crítica porque tenía más afección sobre el entorno de la calle María Parodi y sobre todo lo que es la plaza de Castelar, Cat de Pont, bueno, todo el conjunto de la fuente para que nos podamos entender, ¿no? Y el otro soterramiento parcial era el que encontrábamos para acceder al aparcamiento subterráneo del Paseo Vistalegre. Ese se producía a través de la calle Patricio Pérez, al final de la calle de la Plaza del Teatro, y la salida era por calle Orihuela. Ese tenía un coste aproximadamente de unos 85 millones, es una cantidad que es bastante más asequible, pero es verdad que en los próximos 3 años nos suponía dedicar toda la inversión que está ahora mismo distribuida en distintas inversiones de muchas zonas de la ciudad de Torrevieja destinada al puerto. Pero aquí esta propuesta, en sus valoraciones que encontraremos en ese procedimiento, también nos encontramos con otro problema técnico, y es el de la zona de soterramiento de María Parodi, que no garantiza tampoco las edificaciones que tenemos en el entorno para que nos podamos ubicar pues lo que es la heladería tan conocida como Sirven, los edificios más cercanos a la esquina de Manolo Baeza. Es decir, todos estos, además son casas, edificaciones antiguas, algunas de ellas los técnicos no nos garantizaban porque el soterramiento empezaba en la misma esquina Pedro Lorca. Con lo cual, pues eso es otro inconveniente que hemos metido en esa costelera, ¿no? Y la última propuesta es la que solo hay un soterramiento para entrar al Paseo Vistalegre, y es el que hablaba de Patricio Pérez y salida por calle Orihuela, prescindiendo del soterramiento de María Parodi. Entonces encontramos una entrada al puerto por la calle María Parodi de forma controlada, ¿no? Y esto es otra de las novedades que nosotros llevamos en el último año y medio. Y he hablado mucho del estudio de tráfico. El estudio de tráfico ha tenido hasta 5 variables diferentes y se ha ido adaptando a cada una de estas propuestas, ¿no? Finalmente lo que nos plantean es que haya una concentración de tráfico en la calle Ramón Gallú, que sea la vía centralizada para que te vaya dando propuestas de aparcamiento continuamente. Pongo un ejemplo para que el oyente lo pueda entender. Tú vas a entrar por Gregorio Marañón, vas a tener unos sistemas de inteligencia, en este caso como los convencionales que conocemos, es decir, hay algunos vehículos, marcas que dentro de sus navegadores estos sistemas ya los tienen implantados, ¿no? Hay una, por ejemplo, muy conocida, eléctrica, de Tesla, que tú en todo momento tienes a tiempo real cuántas plazas de aparcamiento tienes disponibles, y te lleva el navegador y es más, te hace una preselección de esa plaza para que no te la puedan ubicar. Es decir, estos son los que conocemos y lo que pretendemos es apoyarlo con todo lo que es la señalítica horizontal en las calles y que te digan efectivamente cuántas plazas hay en cada aparcamiento.
Termino el ejemplo. Voy por Gregorio Marañón, me adentro en Ramón Gallú y cuando llegue a la confluencia de la calle Patricio Pérez, pues tendré la posibilidad de girar a la derecha y tendré unos indicadores que me dirán 5 plazas en el aparcamiento de la Plaza Miguel Hernández y 10 en Vista Alegre. Si en esos aparcamientos pone 0 y 0, no me va a dejar este sistema girar. Yo podré girar a esta calle y entonces entraré en un sistema de tráfico controlado, como hay en las grandes ciudades. Si soy un autorizado, pues lógicamente no tendré ningún problema, pero si soy un vehículo que me he metido por meterme, pues lo que voy a generar es un sistema de aviso donde tendré una posible sanción por incumplimiento de entrar a una zona de tráfico restringido. ¿Para qué? Para que esa persona no se vaya a hacer una cola sobre una entrada de aparcamiento que no tiene capacidad, que esto era el principal problema que encontrábamos normalmente sobre el Paseo Vista Alegre. Continuarás por Ramón Gallú, llegarás a lo que es la calle Azorín y te va a dar la propuesta para aparcar en el aparcamiento de la plaza. Si hay plazas disponibles, si no, no tienes por qué entrar. Continuarás, llegarás a la calle María Parodi y si hay plazas en el aparcamiento de Marina Salinas o en el nuevo del centro de ocio, pues te dejará entrar. Si no hay plazas, pues lo que te hace el sistema es que continúe usted porque tiene el aparcamiento del Arco, el aparcamiento del Centro Cultural o el aparcamiento de la Ermita. Es decir, todo este sistema te va dando esas propuestas y te va guiando para que tú no te vayas reteniendo en ningún sitio y por lo tanto no retengas el tráfico. Si todos estos aparcamientos subterráneos estuviesen completos, el sistema te va a dar la posibilidad de que aparques en superficie, en todas las calles peatonales, que hay aproximadamente unas 1000 plazas de aparcamiento desde Ramón Gallú hacia la parte de arriba del municipio, ¿no? Y luego el sistema también pretendemos ponerlo en marcha con 2 alternativas en aparcamiento disuasorio. Uno que estamos en fase de redacción de proyecto, que es el aparcamiento que pretendemos hacer en el Acequión. Hay gente que se confunde cuando hablamos o cuando hago mención al aparcamiento disuasorio de Acequión, piensan que es el solar que hay al lado del centro del Alzheimer. No es ese solar, es el solar que hay delante del colegio Acequión, entre lo que es la carretera nacional 332 y ese aparcamiento, porque tiene unas posibilidades también de un número de plaza de aparcamiento y estamos trabajando para ver si podemos llegar a tenerlo a disposición. Eso es un aparcamiento gratuito, al igual que hay 2 alternativas más, como será la del Hospital de Torrevieja y la del centro de mercados o el centro más conocido como recinto de Parque Antonio Soria, ¿no? Estos 2 últimos tendrán en la nueva línea de transportes urbanos una comunicación directa para efectivamente tener esa fluidez de autobuses que te van a bajar al centro y subir, ¿no? Este es el sistema que estamos ideando, que efectivamente cumple todas las variedades y al final hemos conseguido hacer, esto es una de las partes que la gente no puede llegar a comprender, a mí me ha costado, ¿no? Se denomina matriz de evaluación de alternativas técnicas. En esa matriz han cogido estas 4 alternativas y las han evaluado una a una por 6 parámetros. Rafa, ¿qué parámetros han evaluado? Bueno, algo que es fundamental, el tráfico, estábamos hablando de él. Es decir, han cogido una a una y han dicho cómo se comporta el tráfico en esta y qué pros y qué contras tiene y se le dan unos baremos. Luego, la siguiente parámetro que han tenido en cuenta es la economía, es decir, cuánto coste tiene. La tercera es algo muy importante que no hemos hablado en los últimos tiempos, que son los plazos. Es decir, hay algunas como el soterramiento total, que estamos hablando de que era, bueno, en tiempo aproximadamente entre 4 y 6 años hacer un soterramiento total, ¿no? Es decir, bueno, eso es un parámetro que cumple, pues por ejemplo, con toda seguridad, que tráfico no hay, pero por otro lado estamos hablando de que supone tener a la ciudad de Torrevieja en 4 y 6 años en obras en una de las zonas más importantes, ¿no? Ese es el tercer parámetro. El cuarto es el que tenía que ver con qué usos esas propuestas nos plantean a los ciudadanos y es compatible con la otra parte, que es qué nuevos espacios genera, ¿no? Es decir, el soterramiento, por ejemplo, está muy valorado en estos 2 puntos porque nos genera 40.000 metros cuadrados más de esparcimiento y de zonas que los ciudadanos podíamos utilizar y que no iban a ser viales, y que en la última propuesta que hemos planteado, pues en ese MIS, pues efectivamente hay unos viales de tráfico de entrada, ¿no? Y luego lo último es lo que tiene que ver con la integración urbana, que esta parte también está siendo muy poco explicada, pero es la que tiene que ver con la comunicación de toda nuestra trama urbana, las calles peatonales, para que nos entendamos, porque es donde está la oferta comercial y es donde pretendemos que haya una interacción de ciudadanos desde el puerto hacia lo que es el interior comercial. Por eso Ramón Gallú es el eje que parte todo lo que yo decía, porque todo lo que ocurre de Ramón Gallú para abajo está perfectamente entrelazado con el puerto, y la oferta que tenemos en la parte de arriba de Ramón Gallú lo que queremos es que sea la que mire a lo que a veces hablamos del puerto. Ahora mismo en nuestro subconsciente, cuando hacemos mención al puerto, decimos que la primera fachada del puerto es lo que está mirando al puerto. Eso es lo que nosotros pretendemos que sea puerto.
Es decir, ahí no queremos que en todo momento haya esa división que actualmente existe y se traslade un poco más arriba, ¿no? En esa matriz de evaluación, efectivamente, los técnicos nos sugieren que la alternativa 3, en la que solo tiene el soterramiento del Paseo Vista Alegre, en la que tendremos un vial de circulación exclusivo, como te he avanzado, para las entradas de los aparcamientos a través de María Parodi, y sí que es cierto que tendremos un vial que cruzará el Paseo Vista Alegre e irá hasta el puerto, pero es un vial de tráfico restringido solo para residentes, para vehículos de emergencia, y en unas horas puntas será por donde entrarán los camiones para lo que es la lonja y si hay que entrar o sacar alguna embarcación de dimensiones importantes, ¿no? Con lo cual eso es totalmente restringido y en ningún caso será una problemática, ¿no? Esa es la actuación en la que nos encontramos. Llevamos una semana de ese plazo que yo he dado de procedimiento de escucha activa. Hay gente que este ámbito lo está hablando más negativo, más positivo, ¿no? Incluso algunos me están diciendo, pero todavía no tenéis el proyecto del puerto. El proyecto del puerto es algo que se está ejecutando desde el primer día en todas y cada una de las fases. Si quieres también hablamos ahora de cuáles son las obras que vamos a tener y que estamos teniendo en estos momentos. Pero efectivamente ya llegamos al final, donde ya la propuesta final será la del conjunto de, como te decía, de todo lo que ocurra de Ramón Gallú abajo, ¿no? Y ahí, bueno, estoy recibiendo pues algunas propuestas que a veces están llegando por el modelo que hemos planificado a través de la web municipal y otras que las he recibido pues a través de correo electrónico a la alcaldía. Bueno, al final el ciudadano lo que hace, aquellas cosas que está viendo, pues lo que ve que le gusta lo manifiesta y lo que cree que puede ser mejorable, pues lo plantea, ¿no? Y como te decía antes fuera de micro, esta mañana he recibido una que me ha gustado muchísimo porque no habíamos considerado y probablemente pueda incorporarse en esta última parte. ¿Qué va a pasar después de cerrar este plazo el próximo domingo? Pues entonces ahí tendremos una propuesta definitiva que será la que vamos a entregar a Puertos, donde ya vamos a solicitar oficialmente la concesión de todo el espacio portuario, de los 135.000 metros cuadrados. Y en cuanto nos concedan, ahí preveo que esa concesión pues vendrá entre junio o agosto aproximadamente, plazo suficiente para hacer esa licitación de las obras. Ahora ya sí que me refiero a todo el resto de la reordenación del puerto y la intención municipal es empezar efectivamente a la vuelta del verano en un plazo entre 9 y 12 meses, que será la finalización del proyecto, con lo cual pues estaremos hablando de que en el verano del 2025 deberíamos de estar en perfecto estado de revista, con todo terminado, salvo las demoras que las obras tienen, ¿no? Pero no estamos alargando mucho más. Esto es algo que comparativamente con esos 6 años que te decía de obras, pues lógicamente es en donde mejor valorado está la propuesta 3. Aquí entiendo que, como decíamos, esa propuesta que pretende soterrar toda esa zona de llegada al puerto es la que, claro, presenta inconvenientes en cuanto a unas cuestiones. Hablábamos del tiempo y del presupuesto, pero luego tiene todas las virtudes, ¿no?, de soterrar todo el tráfico. Y también una de las críticas o una de las cuestiones que yo he recibido a lo largo de estos días, por supuesto porque se ha hablado mucho de los proyectos, es que, claro, supone una obra que va a demorar 6 años, 6 años como tarde. Pero también es verdad que es una obra que va a tener muchos beneficios y que va a ser una obra para la Torrevieja de los próximos 100, 200 años. Sí, totalmente de acuerdo, Rafa. De hecho, a mí mi sueño del puerto siempre ha sido intentando que no tuviese ningún coche, ¿no? Y por eso hemos trabajado mucho y hemos invertido, por cierto, una parte importante de euros de los torrevejenses para que se estudiase. Porque es verdad que hasta la fecha siempre hemos hablado, pues hay gente que dice que se puede, hay gente que dice que no se puede, esto podría verse. Bueno, lo que hemos hecho es encargarle a profesionales. De hecho, a ese equipo de arquitectura que se le encargó este trabajo tenía que tener una experiencia en túneles y características de infraestructuras de similares características en los últimos 5 años. Es decir, hemos ido a expertos para que nos digan efectivamente, y esos expertos son los que han dicho que no nos garantizan de que las edificaciones cumplan efectivamente alguna problemática, ¿no? Esto es algo importante. Por ejemplo, de las primeras reuniones que he tenido con la Asociación de Feriantes, su reivindicación desde el primer día es que intentemos llegar al verano del 25, porque aunque están en el Parque Antonio Soria, está muy bien, pero en ningún caso es la actividad que tienen en el puerto. Es decir, están teniendo en sus cuestas de resultados una merma muy importante y ellos, pues bajo ningún concepto han solicitado y quieren que se alargue el plazo, con lo cual ellos, el soterramiento es algo que no lo defienden. Y es más, pues me consta que han tenido reunión con todos los asociados y oficialmente me han solicitado al alcalde que sea el plazo más corto y le parece la propuesta 3 en la que hay USEMIS la más rápida en tiempos, la menos costosa en coste y sobre todo la que cumpliría todos y cada uno de los parámetros. No lo he dicho, pero la propuesta 3
cumple con toda la normativa de las zonas de bajas emisiones, porque lo que hacemos es quitar el 80% del tráfico que habitualmente entra al puerto, ¿no? Fíjate, Rafa, hay algo que nunca hemos hablado, es decir, muchos nos preguntamos ¿por qué ocurren esas colas en verano en Torrevieja? Ocurren por la sistemática de comportamiento de un turista, ¿eh? ¿Cuál es? Pues me acerco a la zona de máxima concentración. Y ya cuando estoy allí, pues ya veo a ver si puedo aparcar. Ese ya veo si puedo aparcar es las horas que pasamos en esas colas. Y que sabemos que finalmente me voy enfadado y no vuelvo. Con lo cual, para evitar eso, lo que pretendo es que si vas a entrar a esa zona de concentración, tengas una propuesta de aparcamiento. Si no la tienes, te la doy en el entorno. Además, estamos hablando de que el entorno más lejano está a 300 metros del puerto. Con lo cual, esto para que lo puedan entender los oyentes, cuando vamos a muchas zonas comerciales con aparcamiento bajo, andamos a veces mucho más que en este conjunto del espacio, ¿no? Bueno, esa parte, como te decía, cumple perfectamente toda la zona de bajas emisiones, que es un parámetro que para nosotros es importante, y al final también cumple ese MIS de no muchos años y un coste que para las arcas municipales es totalmente, se puede llevar. De hecho, el 50% de estas obras ya están consignadas en los presupuestos del 2024. Hablábamos de que se ha hablado ya con en este caso los feriantes, hablamos de que también el pasado lunes se abrían las propuestas o se abría el plazo para empezar a consultar con la ciudadanía cuáles eran las que más las consideraciones de los vecinos. Sé que lo he mencionado brevemente, no sé si hay una propuesta dentro de esas de esa página web del ayuntamiento que resulte atractiva o que ha suscitado algún tipo de interés por parte del ayuntamiento, si ha habido alguna cuestión interesante dentro de esas propuestas. Hay de todo, Rafa. Es cierto que te comentaba fuera de micro que yo esperaba más interacción, no hay mucha participación y bueno, eso denota de que la gente está contenta con la propuesta, probablemente que es la que vamos a seleccionar. Pero sí, han habido algunas curiosas, ¿no? Por ejemplo, en la zona que te decía de lo que es Catepón, Castelar, en todo momento esa confluencia de las tres plazas, ahí lo que pretende esa tercera es que solo haya una entrada de tráfico de forma controlada y por lo tanto que, digamos, la comunicación del proyecto del puerto solo esté dividida por este vial, ¿no? Vial que probablemente en muchas horas de la máxima concentración no va a tener tráfico, por lo tanto está perfectamente comunicada, ¿no? La propuesta que le preocupaba, por ejemplo, a toda la parte de hostelería del entorno es cómo va a haber esa comunicación que actualmente se hace por el paso de peatones que todo el mundo conoce de la Plaza de la Fuente. Bueno, pues ahí la actuación principal, lo que hablamos es que queremos generar una gran plaza en el entorno de la fuente para que el tráfico esté lo más alejado posible, ¿no? Y la pretensión principal es efectivamente que en las horas que no sea necesario ese tráfico, que hay una interacción entre los dos lados de ese vía, ¿no? Ahí, por ejemplo, han habido algunas propuestas que les preocupaban. Hay vecinos de las calles Pedro Lorca y de las calles más traseras como Ramón y Cajal, la antigua calle conocida como la calle de los Paz, y sobre todo la salida de Apolo, que ahí van un planteamiento de semipeatonalización, es decir, de ampliación de aceras para que las actividades que ahora mismo actualmente ocupan vía pública pues puedan tener puedan ser prestadas con mayor calidad. Bueno, ahí son muchas de las interacciones que estamos hablando, ¿no? Hay una propuesta que tiene que ver con las Eras de la Sal, porque al final estamos hablando solo del puerto, pero esta es la primera vez que le hemos planteado a los torrevejenses, a todos los ciudadanos, el conjunto de la obra, para que nos entendamos, desde lo que es el canal de la Acequión hasta lo que es el Paseo Juan Aparicio. Y hay dudas que han suscitado en esa comunicación desde la zona de la Acequión, en esa pequeña plaza que se genera en el auditorio. Por ejemplo, temas de Marinas Salinas, si va a haber más aparcamiento. El otro día, cuando también hablaba con los portavoces, que antes de hacerlo público tuvimos una reunión, fue informal, no fue junta de portavoces, en el que les trasladé también todos los aspectos y bueno, el portavoz de Vox, Salvador Russo, me comentaba, dice, oye, pero ¿no habéis planteado que en la zona de la Sierra de la Sal falta más aparcamiento? Y estuvimos trabajando sobre la ampliación del actual aparcamiento que existe en Marina Internacional. Ahí también se incrementa un 25% la capacidad de esas plazas, ¿no? Es decir, hay propuestas de este sentido y algunas, como te decía, también son singulares que bueno, estamos teniendo en consideración. Al final, quiero terminar, Rafa, diciendo lo que repito mucho y que la gente le cansa, ¿no? Este es el proyecto de todos, es el proyecto de la ciudad de Torrent, no es el proyecto de Eduardo Dolón, del alcalde del PP. Quiero que todo el mundo tenga la oportunidad de poder sugerir y que dentro de unos años, cuando lo disfrutemos, pues podamos decir que no se nos escapó nada, que fuimos capaces de prever, como tú antes decías, a 50, a 75, a 100 años, y que efectivamente este importante enclave, que como decimos cariñosamente no lo va a conocer nadie, porque habrá mucha gente que llevará años sin venir a la ciudad de Torrevieja, que cuando venga diga, ¿pero qué han hecho aquí?
es la verdadera transformación, y yo creo que vamos a estar a la vanguardia para tener que nos elijan turísticamente, y esa oferta tiene que ser, pues efectivamente, la mejor para todos, la que menos problemas dé para los ciudadanos, pero también para los turistas que nos acojan. Pues acá, si le parece, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida seguimos hablando, seguimos de vuelta con ese puerto, con la zona del puerto, con el proyecto que hay y para seguir hablando de la Torrevieja de dentro de 100 años. Hasta Perfecto. ahora. 4 minutos restan para llegar a las 11:30 de la mañana. Seguimos aquí en Torrevieja Radio, seguimos hablando con el alcalde de la ciudad, con Eduardo Dolón, con el que estamos hablando de ese proyecto del puerto, que todavía no es una realidad en cuanto al proyecto que se escoja o cómo se va a configurar, pero sí que estamos hablando de esas pinceladas que vamos conociendo de lo que puede ser ese proyecto de cara al futuro. Y también, pues como siempre, a la ciudadanía le interesa saber, y nos gustaría saber, pues los plazos, ¿no? Porque hablábamos de que es un proyecto para un plazo de tiempo mucho más corto que esos otros proyectos, como por ejemplo es el soterramiento total, y que dentro de muy poquito tiempo, si lo vemos con perspectiva, 1 año, 2 años, es muy poquito tiempo para tener la realidad de lo que va a ser, como hemos dicho también un poquito antes, la Torrevieja del futuro. Sí, Rafa, así es. O sea, estamos hablando de que como mucho en 2 años tendríamos todo finalizado y en perfecto estado de revista para ser utilizado, ¿no? De hecho, bueno, los plazos más inminentes ahora mismo estamos muy centrados en lo que se llaman las obras provisionales, lo que será esa nueva rotonda, el traslado de unas 25 casetas de los hippies, que son las que están delante del edificio de aduanas, a esa zona provisional que es justo a la espalda del actual paseo de los hippies, y sobre todo también lo que será la entrada oficial a partir de esa rotonda que comunicará con el aparcamiento subterráneo, ¿no? Que como también estábamos hablando, pues todo está previsto para que a lo largo del mes de junio-julio esté en funcionamiento. Mientras todavía el edificio estará sin acabar, estarán trabajando en la estructura del mismo, el subsuelo ya contará con esa autorización para que esos, creo que casi 700 vehículos este verano tendremos en funcionamiento, con lo cual nos va a ayudar muchísimo al conjunto, ¿no? Por otro lado, hay obras que llevan ya haciéndose y realizándose desde el pasado diciembre. Por cierto, el viernes tengo previsto ir a visitarlas. Son las que tienen que ver con la canalización de las aguas pluviales, o para que nos podamos entender, pues la solución definitiva y final de la recogida de las aguas de lluvia de la calle Rambla Juan Mateo, ¿no? Es cierto que hace algunos años todos recordaremos aquellas imágenes donde nuestras mesas, sillas, parecían que eran barcos, y navegaban por el conjunto de lo que es la vía pública. Es cierto que con las inversiones que se han ido haciendo hemos ido mejorando, y la concentración ahora mismo es de escasos minutos, y lo que pretendemos es finalizar la misma, ¿no? Estamos hablando de que actualmente se está haciendo en una superficie de 9 metros de ancho. Todo lo que se denomina tiene unos parámetros técnicos que no voy a nombrar porque bueno, todo el mundo probablemente no lo conozca y no me vaya a entender, ¿no? Estamos haciendo lo que es una cama, aproximadamente de, como te decía, 9 metros de ancho, donde van a apoyar esos cajones de hormigón preestablecidos, que cada cajón tiene 3 metros de ancho y 1 metro de profundidad, por donde van a discurrir todas las aguas de lluvia, ¿no? Esa agua de lluvia actualmente siempre ha llegado a lo que es el entorno de Cat de Pont, y estaba canalizada al puerto a través de 3 tuberías de 1,5 metros, con lo cual estamos hablando de que vamos a pasar al doble de ese diámetro, y además que la concentración de la velocidad del agua, al ser en un cajón, baja mucho con respecto a la actual concentración que tenemos en esas tuberías que son circulares, ¿no? Y luego hay otro elemento que hemos introducido, esto es nuevo, porque todas las aguas de lluvia, conforme llegaban, se canalizaban, se recogían y se vertían al puerto. Este sistema de nueva implantación, de hecho, vale casi 1 millón de euros solo lo que le vamos a instalar. En esa comunicación entre el final de Rambla Juan Mateo y la entrada al puerto, ahí vamos a tener habrán visto en el proyecto que hay como una especie de curva más ampliada, con unas tuberías que salen de la comunicación central y parece que van a un lugar, pues ese lugar son unos filtros, son unos diferenciadores que lo que van a hacer es las aguas más sucias, lo que trae elementos, es decir, todo lo que coja, eso va a ser se va a separar, y entonces las aguas que van a salir para el mar, pues en principio van a ser las más limpias posibles que podemos echar a nuestro puerto, con lo cual pues eso es una gran ventaja que no estábamos haciendo, y sobre todo también cumple todos y cada uno de los parámetros de vertidos en zonas portuarias y más de implicación muy, muy urbana, ¿no? Eso, bueno, esta inversión en concreto ya está en marcha, llevamos trabajando desde diciembre, por eso te decía que voy a visitarlas el próximo viernes, porque toda la cama ya ha concluido
y van a empezar a llegar los primeros cajones, ¿no? Si todo va bien, lo que es la zona más portuaria y del cruce de los hippies, eso tiene que estar hecho antes del verano, y después del verano ya estaremos terminando la parte interior, y cuando entremos en obra en el conjunto que te decía, para si todo va bien, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, pues ahí haremos esa comunicación ya con Rambla, Juan Mateo. Son casi 4 millones de euros lo que estamos hablando, es muchísimo dinero para meterlo, como se suele decir, bajo tierra. No lo vamos a ver, pero efectivamente yo creo que nadie puede llegar a pensar que una obra tan importante como la del puerto, con un coste tan elevado, pues que las aguas vayan en superficie como actualmente tenemos, ¿no? Y todo eso va en esos plazos. Las obras provisionales de la rotonda, la intención es hacerlo el día después, iniciar las obras después de terminar Semana Santa. Ahí tendremos un plazo de 1 mes y medio aproximadamente para que cuando lleguemos a esas fechas que te decía yo del mes de junio, de principios de junio, ya estén perfectamente comunicadas. Vamos a dejar de forma provisional lo que es la entrada actualmente que conocemos para el dique de Levante para la zona de Marinas Salinas, pero en principio, cuando la termine el concesionario, la vía de comunicación principal será la que estará pegada a lo que es el centro de ocio y por encima del aparcamiento subterráneo, y cruzará lo que es el puerto, con lo cual cuando eso esté finalizado y comunicado cerraremos lo que es la actual vía que todo el mundo conocemos, para que nos ubiquemos pues en la fachada del tradicional bahía. Eso ya quedará cerrado y ahí es donde podremos entrar en obra, como te decía, en esos plazos, ¿no? Es decir, estamos ya muy acelerados, vamos a ver una carga de trabajo bastante importante. Y luego hay 2 importantes noticias más que tienen que ver con el dique de Levante. Si todo va bien, el viernes tendré la propuesta ya de adjudicación de la empresa que lo va a construir, y a partir de ahí pues nos restarán un par de semanas para la firma del contrato y iniciaremos obras también del dique de Levante con toda seguridad. En Semana Santa estarán en el interior, eso es lo que tenemos que prever con la mercantil. Y lógicamente en el verano la intención no es cortar todo el dique de Levante para fastidiar a los turistas que se quieran acercar también al conjunto de esta importante infraestructura, pero que vayan entendiendo de que muchas de estas inversiones pues van a hacer que el comportamiento habitual no sea en este sentido, ¿no? El dique de Levante tiene una inversión de 8,5 millones de euros, es una restitución total. Y bueno, ahora estamos, por ejemplo, más en el nivel de concreción de la unión con el edificio del centro de ocio. Unión que en principio se iba a hacer con un puente elevado, pero estamos hablando técnicamente para que no haya nada que te dependa de maquinaria, y probablemente sea fijo, con un gálibo que establece la legislación marcada, y que probablemente pues veamos una pequeña superficie que se le elevará para comunicarlo, ¿no? Estamos en esos detalles ya resolviendo la problemática. Por ejemplo, el otro día nos vimos con los feriantes, estamos ya en el plano en concreto de todo lo que tiene que ser todas sus instalaciones de forma soterrada, las comunicaciones, las ubicaciones donde se van a hacer cada uno, y hay que decir que el 50% del espacio donde está la feria será un centro multiusos que tendremos en la ciudad de Torrevieja para distintos eventos. El tradicional conocido como la Feria de Mayo, que todo eso pretendemos esté perfectamente canalizado y establecido todo de forma soterrada. Y luego un espacio que pretendemos, pues, ¿por qué no llegar carnavales y querer hacer pues algo de carnavales en el centro de la ciudad de Torrevieja? Un espacio que sea versátil, como el que tenemos en el Parque Antonio Soria, no tan grande, y que nos permita, pues como te decía antes, pues hacer pequeños conciertos, pequeñas actividades, fiestas patronales, bueno, tantas actividades como, pues, por ejemplo, estamos trabajando esa feria de gastronomía, en este caso de la Asociación de Hostelería, y que pretende nuevamente que se incluya el comercio, pues lo que antes era Gastrocomer, pues pretendemos que también se pueda realizar en la ciudad de Torrevieja, ¿no? Eso es donde ahora mismo estamos, en ese nivel de concreción, que como te avanzaba, pues tenemos que terminar el proyecto, lógicamente, y esa concesión en las próximas semanas, y como mucho en el próximo mes. A eso he entendido que es una especie de lo que hemos conocido y hemos tenido tradicionalmente en Torrevieja como una carpa, pero en esa zona. O sea, una carpa, pero un edificio, en realidad. No, sería un espacio versátil. Sería un espacio, no un edificio. Efectivamente. No pretendemos que sea un edificio fijo, porque no queremos que haya obstáculos hacia el mar, pero que cuando haga falta colocar una carpa, se pondrá una carpa. Cuando haya que hacer un concierto al aire libre, pues no hará falta, se montará los escenarios necesarios. O cuando pretendamos efectivamente hacer la Feria de Mayo, pues tener todo lo necesario para que llegues, instales y tengas todas las canalizaciones por el subsuelo, ¿no? Esa es la intención. Como es el Parque Antonio Soria. Realmente en el Parque Antonio Soria hacemos cualquier propuesta que se nos planifica, pero de una forma más, digamos, dirigida, controlada y planificada.
Ujú, perfecto. Hemos hablado antes también brevemente sobre las Eras de la Sal, hemos mencionado, porque está dentro de algunos de los proyectos, evidentemente. No quería dejar sin mencionar el tema del pasado sábado, donde un pequeño conato de incendio se produjo en las instalaciones y me consta que muchos vecinos se mostraban alertados porque parece ser que es una cuestión que no es que se repita esta cuestión en sí, sino que parece ser que hay gente que entra o suele entrar a las Eras de la Sal en estos momentos en los que está pues vallado y cerrado, pero que aún así que la gente entra. Además, tenemos un problema, te diría que a diario, de muchos chavales jóvenes, joven que lo que hace es romper la valla, saltar la valla, es un vallado de obra, y lo que hacen para que nadie les moleste pues es estar en el interior, ¿no? Y en concreto lo que pasó el sábado, efectivamente, pues se les fue de las manos y hicieron, parece ser que una pequeña hoguera para calentarse, y la hoguera pues se le fue efectivamente, y además empezaron a meter elementos que emitían un humo impresionante. De hecho, nos pilló en el Memorial Ricardo Lafuente, en el teatro, y el susto fue importante como el que tuvieron los vecinos, pero vamos, en cuanto se personaron los bomberos, se hicieron con él rápidamente, no ha habido ningún tema mayor. Por eso estamos trabajando mucho y espero esta semana, por cierto, los 2 días que voy a estar en Valencia, tengo 2 reuniones con la consellera y con el director general de Puertos para seguir avanzando la Eras de la Sal, porque mi objetivo es poder estar en obra ya este próximo verano, y en el momento que estemos en obras, lógicamente, pues acabarán con todas estas personas que no entienden que no deben de estar en este espacio, entre otras muchas cosas, porque es un espacio ahora mismo que tiene todas las medidas de seguridad para la conservación de los restos que han sido arqueológicos detectados, ¿no? Entonces, el pisarlos pues puede hacer que le generemos un problema. De hecho, no nos dejan. Estos estudios nos manifiestan que no debemos de entrar con maquinaria pesada para, pues, por ejemplo, para cortar la maleza que ha salido o limpiar en algunas de las zonas. Es decir, esto está siendo un inconveniente para nosotros, y que lo que pretendemos efectivamente es que lo antes posible finalicen y pongamos ese contador hacia el final para que las obras de la Eras de la Sal pues estén también, si todo va bien, pues en el 25-26, que es el objetivo, que sería como mucho un año más para terminar todo el conjunto de la propuesta, que por cierto, como te avanzaba Rafa, va desde el canal Acequión hasta el Juan Aparicio. Detalles de la propuesta esta, sé que en elecciones se lanzaban algunos de lo que sería el proyecto de las Eras de la Sal. No sé si está concretada lo que sería la forma final de esas nuevas Eras de la Sal. Creo que hace poco salió alguna noticia relacionada con el auditorio, lo que sería el auditorio al aire libre. De hecho, recientemente hemos modificado el proyecto a los arquitectos redactores, porque cuando les encargamos el proyecto de ejecución, que es lo que están finalizando ahora, tenían que hacernos 3 alternativas de actuación al principio. En esas 3 alternativas de actuación era donde nos planteaban el auditorio en la zona de Marina Internacional. Claro, eso no está contemplado en el proyecto original. Como la comisión eligió efectivamente esta propuesta, pues ha habido que modificar el proyecto, donde incluimos el auditorio en la zona de Marina y donde incluimos también el edificio en la parte trasera de la fábrica del hielo, que ha sido la última adquisición, no estaba prefijada en la primera intervención, y lo que es también toda la zona de la urbanización de lo que será un nuevo pulmón verde que vamos a generar en lo que es la plaza de Faleria, todo el conjunto de la parte de arriba de las Eras de la Sal. Esa modificación además es cuantiosa. Está cifrada que en plazo de 15-20 días se nos entregará, y por eso te decía que ya el proyecto de ejecución definitivo es el que nos van a facilitar, y por lo tanto la solicitud a puertos es definitiva para que llegue esa concesión. Y con la concesión estamos hablando de 5 proyectos en uno, porque al final, cuando hablamos de la Eras de la Sal, todavía tenemos en la concepción de nuestra cabeza que es el Museo del Mar y de la Sal y arreglar la Eras de la Sal. No, estamos hablando de unir lo que es el proyecto de la Eras de la Sal, de su rehabilitación del entorno histórico, la generación de un nuevo museo con el Paseo Vista Alegre y con esos nuevos 2 miradores que vamos a tener nuevos en el Miramar, utilizando las instalaciones de la actual oficina de turismo, que se va a trasladar al edificio de la fábrica del hielo, y allí también tendremos distintos usos. Pero luego, al final, si continuamos, nos adentramos a la zona de Marina, que todo el mundo, yo creo que es algo que paseamos por allí, no nos gusta el aspecto que tiene, es algo que no es la mejor imagen urbana, pues pretendemos quitar ese varadero, que actualmente tiene un servicio muy deficitario, no es la mejor imagen, pues todo eso que se traslade, y ahí es donde pretendemos colocar ese auditorio, que será un gran mirador al mar, que cuando hayan actividades, pues lógicamente se colocará los elementos para que tenga actividades, pero mientras que no hay habaneras, por ejemplo, pues no vamos a encontrar un tornavoz como actualmente tenemos ahora. Tendremos una gran plaza, será un espacio más
para visitar a la ciudad de Torrevieja, será una imagen para poder ver lo que es la zona portuaria desde otro espacio, y ahí estamos hablando que se crean casi 28.000 metros cuadrados nuevos de zonas verdes y de paseos que van a comunicar con Doña Sinforosas, que será también esa otra actuación por parte de la empresa constructora La Baraca, y el conjunto de la trama urbana. Todo estará perfectamente interconectado, ¿no? Estamos hablando de una zona 100% accesible. Esto es algo que tú actualmente, si quieren venir de la Cequión hacia Torrevieja, pues no se posibilita, y sobre todo hay muchos elementos que son obstáculos para las personas con diversidad funcional, ¿no? Bueno, esto es el conjunto de la actuación. De hecho, los vehículos que actualmente pasan pues se van a ver restringidos al 80%. Bueno, ha sido un largo etcétera, y por lo tanto también estamos hablando de un coste que supera los 20 millones de euros solo las eras de la sal, ¿no? Al final, entre unas cosas y otras, estaremos cercanos a unos 80 millones de inversión, que era la propuesta soterrada mixta, pero en este caso hablando de una superficie mucho mayor, esos casi 140.000 metros cuadrados. Uh-huh. Vamos a hablar, si le parece, acerca de cuestiones que nos trasladan algunos oyentes. Y en este caso voy a comentarles una acerca de la zona de la feria. Me preguntan si va toda la feria en la zona que tenía actualmente. Entiendo que, como hemos dicho justamente ahora, no, porque se va a incluir un espacio para otros tipos de eventos. O sea, en verano tendremos la feria al 100% como siempre la hemos concebido, con toda su oferta en su conjunto, y en aquella época de invierno en la que efectivamente la feria normalmente siempre ha estado al 50%, pues la complementará con actividades. Es decir, lo que no vamos a encontrar es un recinto que en principio estará una parte vacía muchos meses del año. Lo que queremos es que la feria tenga un complemento de distinta oferta del municipio, y es cierto que sí que estará al 100% pues probablemente en la época de Semana Santa hasta probablemente pues el final del verano, ¿no? La feria no solo tiene alguna posibilidad más de espacio, sino también, esto es algo que hemos disfrutado actualmente en el emplazamiento del Parque Antonio Soria, ¿no? Nunca hemos ido por una feria de la ciudad de Torrevieja donde tenga unos viales de 10-12 metros de ancho, que eso te da mucha más garantía de seguridad, sino que también pretendemos que esas calles sean calles engalanadas, calles que tengan, pues lógicamente, distintos servicios de comunicación, y que, bueno, para que lo podamos hacernos una imagen en nuestra cabeza, pues lo que es un parque de atracciones normalmente cuando visitamos cualquiera de ellos, ¿no? Eso es lo que vamos a encontrar en el recinto del puerto. Es cierto que más o menos enclavado en la actual ubicación. Y de los hippies que no hemos hablado, Rafa, y permítame que pega el salto. Era lo siguiente. Pues vamos a tener 3 zonas de ubicación de los hippies, ¿no? Una en concreto que será la entrada principal de la zona de ocio, me refiero en esa gran plaza que te decía delante de la fuente, para que nos ubiquemos delante del casino. Luego habrá otra ubicación que será más cercana a la ubicación donde actualmente se encuentra el edificio de la oficina Pangea. Es esta casa en la confluencia de la calle Ramón, en este Rambla Juan Mateo. Y luego vamos a tener otra ubicación de hippies en la zona del Juan Aparicio. Es decir, las 3 zonas turísticas, en todo momento la entrada y la salida, ahí es donde vamos a encontrar esos puestos que fue el diseño que presentamos, que serán ubicaciones de concentración de 4 ofertas. Y, por cierto, ya estamos trabajando, tengo esta semana, creo que es el próximo viernes, la reunión con los hippies, para ir avanzando. Ellos ya han empezado a ver, porque el proyecto piloto se encuentra en la nave de servicios municipal. Ellos han estado viendo ya la instalación, la verdad es que están muy contentos porque les gusta muchísimo. Y ya nos encontramos un poco efectivamente trabajando lo que será la ordenanza, que regulará no solo la venta de cada producto, porque va a ser muy selecta. Queremos vender productos artesanales, 100% artesanales. Queremos quitar mucha de la oferta actual, que es cierta oferta que ha sido objeto de interpretación por parte de los técnicos, si sí o si no. Queremos que sea un paseo de artesanía tradicional, y lógicamente pues también garantizando, esto es importante, todos y cada uno de los que actualmente tienen una licencia de la ciudad de Torrevieja tendrán una ubicación, es decir, no hay, ni se recta ninguno de los espacios, y sí que es verdad que tendremos con toda probabilidad que hacer un sorteo para ver en qué zona de estas 3 pues se van a ir ubicando, pero sobre todo ellos que lo han estado viendo están contentos y satisfechos porque las 3 zonas son de máxima afluencia de movimiento, como te decía, desde lo que es la trama urbana al puerto y desde el puerto a la trama urbana. Alcalde, son las 11:44 minutos de la mañana. Antes de despedir, porque como hemos dicho, a las 12 se produce ese minuto de silencio a las puertas del ayuntamiento. ¿Alguna cuestión más? ¿Cerrar la entrevista con algún recordatorio para los torrevejenses? Bueno, recordarles que ese procedimiento todavía nos resta de participación pública esta semana, y que bueno, será un placer recibir cualquier propuesta, cualquier duda, cualquier aclaración que podamos suscitar. Sobre todo agradecer a los medios de comunicación, Rafa, la labor que hacéis, porque al final el que pueda pasar 45 o 50 minutos, además con las prisas de hoy,
yo creo que muchos oyentes hoy probablemente tengan una visión que hasta el momento no han podido obtener de la interpretación de un simple plano, ¿no? Porque a veces, si no te lo explican, y sobre todo, pues permíteme que te diga que ya vamos con casi 14 millones de euros de inversión actual, entre el dique de Levante, las provisionales y lo que te decía de pluviales, y probablemente, pues si todo va bien, el viernes empezaremos con las adjudicaciones, y de aquí a verano, pues lógicamente el conjunto de la obra, esa primera fase, serán casi otros 20 millones más del puerto, ¿no? Es decir, estamos ya en esa fase de llegar a las obras en gran cantidad, de llegar a la gran molestia que decía, y por eso estoy reuniéndome con todo el mundo, por eso estamos molestando a muchos ciudadanos, y en definitiva para que efectivamente todos estemos en todo momento informados con cualquier detalle, y sobre todo, pues una vez más, poniéndome a disposición de esos oyentes que han posibilitado algunas preguntas, y si en los próximos días os llegaran aquí a Torrevieja Radio, pues hacérnoslas llegar, porque nuestra intención es poderlas aclarar. Pues Eduardo Dolón, acá de Torrevieja, no le robamos ni un minuto más, un placer como siempre. A vosotros. Y hasta la próxima. Muchas gracias.